Muy buenos días para los que recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en más de 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos también en el internet, tenemos una señal en vivo. Usted nos puede ver en el teléfono desde donde esté, en nuestra excelente conexión web, pero además estamos en televisión, entre otras señales, en Movistar, en Canal 11, pasen la voz. Y estamos en días realmente agitados e intensos en la vida nacional. Se ha tomado una decisión, el presidente de la República ha tomado una decisión, que es concederle a Alberto Fujimori el indulto humanitario. Es probable que si uno sometiera esta decisión a una consulta recibiría el respaldo seguramente mayoritario de la población. Sin embargo, hay un sector importante, numeroso, grande de la sociedad peruana que no ve en absoluto con simpatía este tipo de decisión y que tiene que ver no solamente con gente que pueda tener algún interés político, sino tiene que ver con gente que ha sido, no es que se ha sentido, sino que ha sido efectivamente víctima de violaciones muy graves a los derechos humanos que ocurrieron durante el gobierno de Alberto Fujimori, como ocurrieron también en gobiernos anteriores. Y es esta gente la que se siente herida, es esta gente la que se siente burlada, y esto era inevitable que esta confrontación se produzca, pero se hace más complicado aún por el contexto que ya hemos venido comentando en el que se da. Es decir, lo que tenemos no es una discusión serena sobre una decisión sumamente delicada como el otorgar o no un indulto humanitario a Alberto Fujimori, sino que esto ha sido parte de una negociación política y de una transacción donde se ha cambiado 10 votos para impedir que el presidente fuera vacado por el otorgamiento de un indulto humanitario. Eso es lo que agrega la dosis de veneno a este tema ya de por sí tan complejo, tan difícil y tan controversial. Y esto es lo que está provocando, yo creo, en gran medida la indignación de la gente, ¿no? El sentimiento de la gente que además hizo presidente a Pedro Pablo Kuczynski y lo sostuvo como presidente la semana pasada, ¿no? Que sienten que Pedro Pablo Kuczynski se ha burlado de ellos. Estamos en los estudios con Alejandro Sacco. Él es representante del Foro Salud, que es una organización muy activa de la sociedad civil. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Y estamos en la línea con Rolando Sousa, que fue abogado de Alberto Fujimori, que también ha tenido con él una relación muy cercana. Rolando, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. Sí, yo quisiera que comencemos por escuchar a Alejandro Sacco y cuál es la opinión que tienen ustedes, ¿no? Que ha tenido una visión crítica de este tema, ¿no es cierto? Bueno, la forma en que el indulto se ha concedido, en la cual se obvia la realidad histórica que ha atravesado el país, ¿no? En las palabras del propio presidente de la República, en la que no se reconoce lo que está aprobado judicialmente, que es que hubo delitos en el caso del presidente Fujimori, y lo que ha devenido en estos últimos días acerca de la votación en el Congreso de la República evitando la vacancia, pues configuran un plano en el cual el indulto se vicia de origen, ¿no? Independientemente de otros planos que puede tener esta discusión que se han mencionado hace ahora poco, el tema de la reconciliación también es muy importante, ¿no? O sea, cómo proponemos un proceso de reconciliación nacional sobre la base de una figura, un procedimiento que desde el punto de vista del proceso debido no se ha cumplido. Muchos nos opusimos a la vacancia del presidente Kuczynski, no por defenderlo, sino básicamente porque se había incumplido el debido proceso, con una presidenta de la comisión Lavajato sacando pruebas debajo la manga de un momento a otro, etcétera. Y en este caso hay normas de cumplimiento específico que justamente se han dado y se han dictado en el país con posterioridad a casos que fueron revertidos o casos que fueron cuestionados hace algunos años. Entonces, desde nuestro punto de vista,
y más como un grupo de personas que apoyamos o no, sino que levantamos compromisos sociales en la época en que el presidente Kuczynski fue elegido y que a la fecha, en el caso de la salud, por ejemplo, no se han cumplido de ninguna manera. Creemos que el proceso del indulto y el indulto en sí mismo no es justo, no es oportuno, y que en todo caso lo que debe darse en el país es la aplicación de los fundamentos en los cuales se está sustentando esto. ¿Queremos reconciliación nacional? Bueno, eso implica reconocimientos, sinceramientos, perdones y sobre todo el cumplimiento de las normas. Ahora, pero ¿eso qué significaría? ¿Que se anule el indulto que ha otorgado Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, es una discusión jurídica, ¿no? Las organizaciones que están solicitando, las organizaciones de afectados lo han solicitado. Las víctimas creo que son los actores principales, pero no solo las víctimas del fujimorismo, sino que también acá tenemos víctimas de los años 80, ¿no? O sea, la discusión es más amplia, pero se centra en estos momentos en el fujimorismo. Hay un camino que van a proponer las víctimas, hay un camino que irá a la Corte Interamericana, veremos los resultados. Hay un camino interno también que se propone, y eso creo que es una coordinación que se tendrá que hacer en los organismos de derechos humanos, etcétera, que plantearán las rutas hacia esos objetivos que se están planteando, ¿no? Pero el indulto en ese contexto es inoportuno, no ha cumplido los pasos del debido proceso, y en ese contexto debilita mucho la figura de casi una alianza entre un presidente cuestionado y el expresidente Fujimori, que cometió delitos y no errores ni excesos, como ha dicho el presidente de la República. ¿Qué dice Rolando Sousa? Nicolás, yo creo que nos estamos olvidando de algunos temas anteriores. Yo quiero recordar el año 2011, porque además participé directamente en esa campaña. En el cierre, acordémonos, estuvo el presidente PPK, y el presidente PPK se refirió expresamente a Alberto Fujimori como la persona que había cambiado el país. Recordemos ese mitin. De manera que siempre, creo yo, PPK tuvo la idea de indultar al presidente Fujimori. En el año 2016, para ganar las elecciones, los estrategas políticos de PPK, no me cabe la menor duda, cambiaron la versión de PPK 2011. Entonces, él en ese momento trató de generar vinculación con el antifujimorismo, que no me cabe duda tampoco es el partido más grande que hay en este país, y cambió su versión. Pero yo estoy absolutamente seguro de que PPK, como ser humano, como político y después como presidente, siempre quiso indultar al presidente Fujimori. Segundo, el señor que me ha antecedido dice que el indulto no ha sido justo y no ha sido oportuno. Yo no sé a qué se refiere él con que el indulto no ha sido justo. El indulto se basa en condiciones y en razones humanitarias. Las razones humanitarias en este caso se basan en un informes médicos que, digamos absolutamente claro, recomiendan, pero finalmente es el presidente que toma la decisión. El informe médico puede recomendar sí y el presidente puede decir no. El informe médico puede decir no y el presidente puede decir sí. Es decir, es una atribución del presidente que no tiene requisitos previos, es lo que quieres decir, Rolando. Por supuesto, no es que no exista una normativa que regule administrativamente. Lo que yo estoy diciendo y sustento es que la normativa puede decir una cosa y el presidente decir otra. De manera que queda exclusivamente en la órbita del presidente, dentro de sus facultades, pronunciarse a favor y en contra. De manera que no es un tema de justicia, para algunos consideramos que sí, pero finalmente es una decisión presidencial. Es una decisión presidencial que él debió tomar hace días, hace meses, y que él quiso tomar hace meses. El problema fue que tenía una serie de personajes, digamos, asesores de él, que pero Rolando, no le dieron la oportunidad de hacerlo. Pero Rolando, yo no sé por qué, o sea, esa imagen de Pedro Pablo Kuczynski como un gringo medio sonso, que otro, o sea, Sepúlveda es el que hace los negocios por él y él no se entera, sus asesores toman decisiones, yo creo, él es más vivo que todos nosotros juntos. Te lo aseguro, más mosca que todos nosotros juntos, porque logra lo que quiere. Quería ser presidente, y como tú mismo dices, pasó de ser un fujimorista confeso a un antifujimorista militante, y lo hizo y se convirtió en presidente.
La semana pasada lo que ha hecho es espectacular. Ha logrado que los antifujimoristas y Alberto Fujimori concerten para que él no se vaya de la presidencia, ¿no? O sea, es verdad. Es más hábil políticamente que todos nosotros juntos, te lo aseguro. Lo que se discute en este momento, y creo que la persona que está contigo en la radio, el señor Alejandro Sacco, sí. Alejandro Sacco, es la oportunidad, correcto. No olvidemos que respecto a la oportunidad, siempre los indultos se han dado en Navidad. Nos guste o no, pero es una costumbre presidencial y los indultos se van acumulando para resolverse en Navidad, correcto. Ahora, yo lamento toda la discusión que hay en torno a algo que yo considero justo. ¿El presidente Fujimori estaba en aptitud de ser indultado? Sí. ¿Hay un tema de impunidad? No existe impunidad. La impunidad, repito, es la incapacidad del Estado para administrar justicia. Por eso ese doble moral es lo que a mí me molesta. Impunidad hay en este momento en Colombia. Y yo trabajo en Colombia una semana al mes. Y puedo ver lo que está pasando. Eso es impunidad. El presidente Fujimori ha estado preso 12 años, 1 mes y 17 días. De manera que nadie puede hablar de impunidad en este caso. Que no les gusta la decisión, siempre hay decisiones que son, por cierto, materia de cualquier discusión pública, lo entendemos. Pero de ahí a decir que no es justo, de ahí a decir que no es oportuno, creo que no están haciendo una evaluación adecuada. Esto sin perjuicio de el momento político que atraviesa el presidente PPK y de lo que más adelante pueda venir en el caso Lava Jato. Eso es un tema, Alejandro. Alejandro Sacco tiene la palabra. Bueno, indultar a un expresidente no es lo mismo que indultar a reos comunes, que si uno ve también los casos de las enfermedades que están atravesando, pues son mucho más graves que las que tiene el presidente Fujimori, que médicos connotados, como Hermelo Huerta ha señalado, que son padecimientos de personas que están en esa edad, ¿no? Yo insisto, desde el punto de vista del debido proceso, del orden jurídico, los reglamentos, las normas están para cumplirse y tienen un peso específico que no se pueden saltar. E insisto, justamente por eso se criticó la manera en que el fujimorismo quería alejar de la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, esos caminos se recorrerán, las instancias internacionales o nacionales decidirán. Las víctimas, reitero, aquí hay víctimas que han perdido familiares, hay víctimas que han perdido niños que han sido asesinados por comandos paramilitares y escuadrones de la muerte, y que eso está debidamente comprobado. Y eso no se llama errores, eso no se llama excesos, esos son delitos por los cuales se ha condenado a un expresidente. Que eso se tergiverse en un mensaje presidencial desde un lugar que ni siquiera es Palacio de Gobierno, como ayer lo ha expresado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, expresa la precariedad de donde se sostiene toda esta decisión. Ahora, lo otro que es sumamente importante, independientemente de cómo esto se desenvuelva y termine, mi posición, y creo que le expresamos mucho, es que es ilegal, ilegítimo e inoportuno, y eso se tendrá que ver. Pero lo otro, lo que es más importante, como se mencionaba hace unos momentos, ya salió Sendero Luminoso a pedir amnistía. Ya salió Antauro Humala, los xenocaceristas, a decir indulto también. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa reconciliación para el fujimorismo? ¿Es solamente una palabra que se puede usar en un discurso o en un mensaje como el de la mañana se ha expresado? ¿O la reconciliación nacional? Y yo tengo ahí un punto de vista, por ejemplo, en el caso colombiano, ¿no? Somos capaces, los peruanos, de comenzar a sincerar los aspectos que no hemos resuelto, porque pero más allá... es una buena pregunta, ¿no? Más allá del caso Fujimori... Claro, pero por ejemplo, es Rolando, lo que nos ha atravesado como sociedad, que no hemos resuelto y que justamente se acicatea y se utiliza desde hace 20 años para impedir el diálogo y la construcción del país. Rolando, yo no sé si tú has leído la declaración que ha publicado el Movadef, donde, sin decirlo explícitamente, están apoyando la decisión de Pedro Pablo Kuczynski de indultar al Alberto Fujimori, y lo que están pidiendo más bien es extender esta reconciliación a ellos. Es decir, que todos los militares y policías y los miembros de Sendero Luminoso implicados en delitos
a raíz de lo que ellos denominan la guerra, ¿no es cierto?, deberían ser amnistiados. Mira, Nicolás, el tema de la reconciliación pasa por un tema de trabajo muy arduo de distintos sectores. Mira, yo creo que aquí hay siempre esa doble moral. La sociedad colombiana, gran parte de la sociedad colombiana, ha estado de acuerdo con el proceso de paz. Ese proceso de paz ha llevado a que asesinos, terroristas, violadores de niñas, de más de 1.115 niños probadamente violados, llevados al monte y hechas a abortar, a niñas hechas a abortar, eso está documentado. Sin embargo, parte de la sociedad colombiana, en un caso absolutamente, a mi juicio, extraño a nivel mundial, ha sido apoyado por quienes hoy están en contra del indulto al presidente Fujimori. El indulto al presidente Fujimori es un primer paso. El indulto al presidente Fujimori es un primer paso para la reconciliación que nosotros necesitamos. Tenemos que pensar en el crecimiento económico, en la salud, en la educación. Y vivimos entrampados desde hace años por el odio profesional de quienes quieren destruir la democracia hoy día. O sea, el presidente Fujimori incluso hoy día se ha conocido una declaración por la cual él pide perdón. Lo dijo en su juicio. El presidente Fujimori fue injustamente sentenciado a 25 años por secuestro agravado. Fue una sentencia, y tú lo sabes, y el pueblo peruano lo sabe, que fue una sentencia exclusivamente para poner todos los candados posibles para que no goce de ningún tipo de beneficios penitenciarios. Eso se tenía que acabar algún día. Hoy día se ha terminado, no importa dónde vayan. Ahora lo que hay es que conversar cómo seguir con un proceso de reconciliación nacional que pueda cambiar. Pero por eso, Rolando, la pregunta es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los militares procesados por el caso El Frontón? ¿Qué va a pasar con los senderistas que están presos? ¿Se va a extender también esa reconciliación a ellos? ¿Qué va a pasar con Antauro Humala, que está preso por haberse sublevado contra lo que él definía el régimen corrupto, ¿no?, de Alejandro Toledo, que resultó que era corrupto? Pues ahora lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en esos casos? Yo creo que todas las personas que quieren que el país salga adelante, y en plena Navidad, canales como Canal N, RPP, en plena Navidad, pasando todos esos videos de los crímenes de los años 90, realmente criticable la actitud de los medios, de algunos medios de comunicación. Entonces, yo lo que creo que si quieren reconciliación nacional tiene que haber un gran debate, un gran foro, donde incluso ese tema del indulto del presidente sea conversado, sea discutido como una parte de algo más amplio. Estoy de acuerdo en que tenemos que conversar. Yo no hablo por el fujimorismo, hablo por Rolando Sousa porque no comprometo al fujimorismo. Ni siquiera soy parte del CEN, pero lo que sí puedo decir es de que ese indulto, a mi juicio, es justo, es oportuno, y creo que hoy lo que debemos de hacer es buscar la tranquilidad al país, darle gobernabilidad, y no hablar de incendiar la pradera en un momento en que se quieren subir al carro quienes, a mi juicio, no tienen autoridad moral, pero que también hay que escucharlo. O sea, yo puedo criticarlos, pero estoy de acuerdo en sentarme en una mesa, en escucharlos y trabajar un tema mucho más amplio que ponga tranquilidad a la sociedad peruana. Sí, Alejandro. Bueno, lo que yo lamento es la adjetivación, ¿no es cierto? La adjetivación, el señalamiento que siempre expresa el fujimorismo, en este caso también. Se ha hablado de odiadores profesionales, etcétera. No. Eso es lo primero que hay que superar, y estamos a 17 años de que cayó la dictadura, y dictadura es un término político, la dictadura de Fujimori, y todavía se sigue con esta adjetivación que en la práctica política y en los discursos se expresa claramente. Lo que podríamos afirmar también es que hay grados de negacionismo.
¿Qué significa que se quiera cambiar las currículas escolares, por ejemplo, para no hablar claramente de lo que sucedió en la década de los 90? Y no solo en la década de los 90, sino en la década de los 80. Porque, insisto, aquí en el país han habido víctimas y muertos de la época de Fujimori, pero también de las anteriores. Y, por ejemplo, el señor Alan García y el gobierno aprista pasa como si nada, el gobierno de Belaúnde también, y ahí, como se ha señalado en el informe de la CBR, hay mucha mayor cantidad de muertos. Entonces, hay rutas, hay planteamientos, hay compromisos. ¿Dónde están las reparaciones a las víctimas? ¿Dónde está la búsqueda que el Estado tiene que impulsar para encontrar los restos de estas familias, por ejemplo? Y de acuerdo, si la reconciliación no significa solamente palabras vacías que se utilizan en un mensaje presidencial o en el discurso del expresidente o en el discurso de los fujimoristas, hechos concretos. ¿Cuáles son los hechos que implican esa reconciliación y el sinceramiento? Porque a algunos les puede gustar lo que ha sucedido en Colombia o en otros países, pero lo que tenemos que hacer es sincerar las condiciones de ese periodo que atravesó el país, que no pueden seguirse usándose para beneficios políticos. El fujimorismo no fue el que derrotó a Sendero Luminoso y sus actos terroristas. Esto es un trabajo de la sociedad peruana en su conjunto, y así tenemos que mirar adelante con el reto que tenemos planteado ahora en este caso, con el cual tenemos una opinión discrepante con el sector fujimorista, pero más allá de eso, en cómo nos conducimos y recuperamos el sentido del país y de las grandes urgencias que están planteadas, y eso pasa por instalar, se ha señalado, se ha sugerido. Bueno, comencemos hay un informe importante de la CBR que les puede gustar a algunos o no, pero ahí está. Y hay otros elementos que se han dado. Hay análisis, hay estudios, etcétera, de aquella época que se retrotrae hasta los 80 y de la cual tenemos que salir en una búsqueda. Lo ha dicho hasta el propio Alfredo Barnechea. Ha señalado ayer que en estas condiciones no podemos llegar de manera, o enorgullecernos de llegar a 200 años de independencia. Nos faltan 4 años y seguimos entrampados en discusiones que no nos permiten poner el objetivo de construir un país sin odio, y el odio no es atribuible a las víctimas. Yo creo que hay que ir sacando palabras de nuestro diccionario para hablar objetivamente y no con calificativos, porque si no nos vamos a enredar en una discusión eterna. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Alejandro Sacco, ¿me permiten, Nicolás? a Rolando Sousa. Sí, Rolando, claro. Sí, solamente para decir, se habla de reparaciones a las víctimas. Siempre las reparaciones son insuficientes. Yo quiero recordarle a los que nos escuchan que las reparaciones a las víctimas han sido muchísimas. De repente insuficiente, pero sí han habido muchas reparaciones. Ha habido un plan nacional de reparaciones, ha habido becas, ha habido pensiones, ha habido indemnizaciones. Es decir, no se diga que no ha habido reparaciones a las víctimas. Mínimas. El hecho de la persecución a Alberto Fujimori ha pedido perdón, lo pidió perdón en su juicio, lo pidió perdón, pero no lo estiman así ellos. Para ellos este es un argumento para seguir simplemente en un tema político que les da un nicho de mercado, que es el antifujimorismo. Seguimos en la misma, trabajar, ¿no? Reparación. Seguimos en la misma, señor Sousa. Seguimos en la misma. Estamos hablando de una oportunidad. ¿Cuál es el problema, Rolando? Lo que envenena todo esto es que esta discusión, que debía ser entre interlocutores directos, ¿no es cierto?, sentados en una mesa buscando cómo resolver las controversias, se envenena completamente cuando alguien que es genéticamente fujimorista como Pedro Pablo Kuczynski es capaz de envolverse en el manto del antifujimorismo para ser presidente. Y luego, para evitar su vacancia, es capaz de ofrecer un indulto a cambio de 10 votos para no salir de la presidencia de la República, engañando a la gente que sigue pensando que es el mismo Pedro Pablo Kuczynski en la campaña electoral. Eso es lo que está mal, Rolando. Eso es lo que perturba completamente esta discusión. Y se afirma que una lucha de principios está basada, como ha dicho Rolando Sousa, en un nicho de mercado político. No es así, señor Sousa. Aquí lo que se están defendiendo son cuestiones que ustedes no pueden compartir, pero podríamos decir lo mismo del fujimorismo, que se cuelga de Alberto Fujimori, porque sin Fujimori no sería nada. Entonces tenemos que avanzar en una discusión seria. Tenemos que terminar por hoy. Nicolás, sí, claro, Rolando. El antifujimorismo nos puso a Ollantumala. El antifujimorismo puso a Toledo, a Ollantumala. El antifujimorismo puso a PPK en el poder. El antifujimorismo sigue vivito y coleando, porque repito, si quieren seguir y hablar de reparaciones, creo que todos lo queremos. Yo no soy la voz del fujimorismo, que quede claro, ese es mi pensamiento, pero yo creo que si
Nosotros estamos en la capacidad de voltear la hoja, estamos en la capacidad de hablar de futuro a nuestro país, entonces sí creo que hay posibilidades de mirar hacia adelante, pero hablando claramente de reconciliación nacional, que es lo que todos esperamos. Con hechos, con justicia y con perdón solicitado expresamente. Muchas gracias a Rolando Sousa, congresista parlamentario andino de Fuerza Popular, y Alejandro Saco, representante de Foro Salud. Ex coordinador de Foro Salud. Ex coordinador, para ser exactos, de Foro Salud. Muchas gracias a ambos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. En unos minutos va a estar Daniel Urresti con nosotros. Vamos a escuchar lo que tiene que decir, siempre controversial, Daniel Urresti. Volvemos.